Hola, hola, bendecidos y bendecidas de Dios. Vamos entonces hoy nuevamente a retomar las clases de discipulado, las clases de doctrinas fundamentales. Y hoy vamos entonces a darle continuidad con la doctrina fundamental número 11, los ministerios. Así es, el tema entonces de doctrina número 11 es los ministerios para la edificación de la iglesia. Así que vamos primeramente a la oración. Padre, en el nombre glorioso de Jesús, te damos las gracias, Señor, por esta nueva oportunidad de compartir tu doctrina, Padre. Doctrina que recibimos de ti, Señor, que no es doctrina de hombres, sino que viene de Dios, para organizar, para darle tus preceptos a la iglesia, Señor, para que podamos movernos en tu sentir, en tu voluntad, Padre. Padre, ayúdanos a que caigan los velos de nuestros ojos, que caiga de nosotros toda altivez, Señor. Renunciamos a la altivez y nos disponemos a aprender de ti, Señor. Gracias, Padre, te damos, porque los misterios más profundos de las Escrituras están guardadas para tus hijos, Padre. Te ha placido darnos el reino, por tu infinito amor y misericordia, Padre. En el nombre glorioso de Jesucristo, Padre. Amén, amén y amén. Muy bien, amados, entonces vamos entonces a continuar, ¿verdad? Como decíamos, de esta doctrina número 11, los ministerios para la edificación de la iglesia. Decíamos nosotros en las enseñanzas anteriores que la iglesia es un sistema de gobierno teocrático, no es democrático, es teocrático, es decir, que lo que gobierna en la iglesia es el Espíritu Santo. Efesios 4, 1, 13 expresa que todos y cada uno dentro de la iglesia debe andar de acuerdo a la vocación con que fue llamado. Fíjate, habla de la vocación. Ahora, esto debe hacerse con humildad y con mansedumbre. Dice la palabra en este texto que debemos soportarnos entre todos en el amor, que debemos estar unidos en el espíritu, con mayúscula, espíritu, mediante el vínculo de la paz. Y según nuestra, vuelve otra vez, vocación. Date cuenta que cada uno debe hacerse según o con la medida de la gracia, conforme a los dones dados por el Espíritu Santo. También hablábamos de los dones, ¿te acuerdas? Esa es la doctrina número 8, la de los dones del Espíritu. Así es como vas descubriendo tu llamado en la medida en que se activan los dones. Con seguridad estarás caminando con la certeza de la manifestación de uno o quizás varios ministerios descritos en Efesios 4:11. Aquí en este texto de Efesios 4:11 declara que mismo Jesús constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación de la iglesia. Fíjate que venimos de hablar de la vocación con que fuimos llamados. Muchas veces el trabajo que nosotros necesitamos es descubrir nuestra vocación. Eso para los que estudian en la universidad, primero tienen que, antes de irse a la universidad, tienen que revisar cuál es su vocación, su tendencia, aquellos en los cuales ellos se sienten como pez en el agua. Así es también en la iglesia. No, tú fuiste colocado allí con una vocación, fuiste llamado con una vocación que va de acuerdo a tu temperamento, va de acuerdo a tu propósito, va de acuerdo al diseño que Dios hizo en ti. Y esa vocación va a guardar mucha relación con algunos de estos roles ministeriales que habla Efesios 4:11, bien sea de apóstol, profeta, evangelista, pastor o maestro. ¿Para qué? Como lo dice el verso, para perfeccionar a los santos, para la edificación de la iglesia como sistema de gobierno. Ahora vamos a explicar brevemente el oficio o el rol
que ejerce cada uno de estos ministerios. Vamos a irlo describiendo en la misma medida en que ellos van apareciendo en un creyente. Por ejemplo, vamos a empezar con los evangelistas. Los evangelistas son la carta de presentación de la iglesia. Absolutamente toda la iglesia, escuche bien, está llamada a evangelizar. Porque cuando el Señor Jesús nos encomienda la gran comisión dice, ir y predicar las buenas nuevas a toda criatura, es automáticamente un mandato de parte del Señor para todo el que cree. De manera que hay el evangelista de oficio, que es el que se dedica al evangelismo, que es el que tiene por profesión el evangelismo dentro del reino, pero la verdad todos estamos llamados a evangelizar. Ahora, este personaje es el que predica las buenas noticias de salvación mediante la fe en Jesús, cumpliendo con la gran comisión de nuestro Señor Jesucristo. Pero cuando alguien en particular tiene esto como un llamado, desarrollan una pasión por predicar en todo momento, a aprovechar las brechas y promover las ocasiones, los momentos, las oportunidades de ganar, así sea a una persona para el reino. No importa lo difícil que parezca, sigue persistiendo en un genuino amor por las almas, es genuino. Es así, o es ahí, donde sabemos que estamos frente a un evangelista de profesión, con un ministerio. Indiscutiblemente que la función del evangelista de ministerio, de oficio, con un llamado genuino, es predicar y ganar almas para el reino. Y existen dos modelos a seguir: el modelo de Esteban y el modelo de Felipe. El primero se apasiona por predicar a las multitudes, el modelo de Esteban, mientras que el segundo es un evangelismo de persona a persona, que es el que practica la mayoría de los creyentes. Por medio de algún evangelista es muy probable que tú hayas escuchado por primera vez de Jesucristo. Es posible que a través de un evangelista, es muy seguro, que fue que tú escuchaste la predicación de la salvación por medio de Jesucristo. Ahora, después que tú conoces al evangelista, pasas al siguiente rol dentro del reino: los pastores. Este segundo rol, los pastores, son los que velan por la atención y la alimentación de las almas que llegan al reino. Ellos las alimentan, las orientan en sus primeros pasos de fe, las atienden, las visitan, oran por ellas. Son los pastores los que interceden en su favor permanentemente ante Dios. Se interesan por las cosas que a ellos les interesa y tratan de ayudarlos a aprender a canalizar sus deseos de acuerdo a la palabra de Dios. Él enseña los estatutos, los mandamientos y preceptos fundamentales. Les anima y están constantemente atentos a sus necesidades, pero sobre todo a que aprendan a tener una relación muy íntima con el Espíritu Santo de Dios. Y esto todo lo aprenden o lo enseñan con el apoyo de los maestros de la palabra. Y aquí con este término vamos al siguiente rol dentro de esta lista de ministerios: los maestros de la palabra. Son el tercer personaje con el que se encuentra un creyente cuando está empezando los caminos de la fe, también conocido como los ancianos de la iglesia. Y aquí el término anciano no se usa porque tengan una edad avanzada o como dicen por ahí, estén viejitos, no. Se le denomina anciano es porque por su constante búsqueda del conocimiento y de la sabiduría han llegado a un punto donde la sabiduría de estos se hace notoria. Algunas congregaciones le llaman maestros, otras prefieren llamarle ancianos, debido a que la palabra en Mateo 23:10 declara que no seáis llamados maestros porque uno es vuestro maestro, el Cristo. Entonces, basándose en Mateo 23:10, es válido pues que nosotros no le llamemos maestros, sino ancianos. Nosotros por lo menos le llamamos ancianos. Los que aquellos les son revelados misterios indecibles,
El anciano o maestro de la palabra se le da entrada al tercer cielo con mucha facilidad para que entienda misterios que están escondidos en la escritura. Ahora, una vez que el anciano le son revelados los misterios, es probado constantemente en su humildad. Los que vencen las pruebas de la humildad mantienen la llenura del Espíritu Santo, y eso los va a llevar no solo a enseñar, sino a declarar estas verdades en forma de profecías para la edificación de la iglesia. Es decir, que en la medida que el maestro o el anciano profundiza en la revelación de la palabra, en el descubrir de los misterios de la palabra del Señor, entonces empiezan a hacerse rema en su vida. Empieza a creerla y a afirmarla con tal severidad, con tal determinación, que termina ejerciendo probablemente el ministerio de profeta. Y con esto llegamos al cuarto rol dentro del reino. El cuarto ministerio de lo cual nosotros estamos hablando en este momento. Los profetas, en la mayoría de los creyentes, se presenta como el don de profecía. Pero en el profeta no es solamente un don. El profeta tiene un oficio, es una profesión también, que tiene, mejor dicho, por finalidad anunciar y declarar la voluntad de Dios con el propósito de dar a conocer la verdad diseñada por el Padre. ¿Para quién? Para las personas, para los miembros de la iglesia y algunas circunstancias determinadas. Escucha muy bien, porque esto muchas veces tiende a confundir. El profeta no tiene una habilidad para predecir el futuro, no. Dios nos libre de eso. Eso de predecir el futuro, eso es adivinación. Y esto tiene un origen satánico. El adivino es un falso profeta, porque el adivino se fía en las percepciones, en las posibilidades y en los argumentos para darle forma a algo que pueda ocurrir. Eso es adivinación, a una señal advertida para él adelantarse a los acontecimientos. El profeta no. El profeta, yo digo que más bien debemos cuidarnos de los adivinos. Hay muchos falsos profetas que adivinan, y en la Biblia hay ejemplos de eso, lo vamos a ver más adelante. Ahora, a diferencia del adivino, el profeta lo que hace es proclamar en la tierra lo que el Padre ya estableció en los cielos. Es decir, que ya todo lo que es una realidad en los cielos, precipitarlo a la tierra, declarándolo, lo que ya haya sido dado al pueblo, para que se declare, así como dice Judas 3. El profeta insiste en que ya no necesitamos adicionar nada. Él declara la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta en la vida de los creyentes, para edificarlos, para levantarlos, pero también en muchos casos para exhortar a la iglesia y redarguirlo cuando hay un mal proceder. De manera pues que así es como llegamos a la otra parte importante de estos ministerios, que es el apostolado. Los apóstoles son los que envían y promueven la apertura de nuevos ministerios. Son fundadores de obras. Son los que llevan a lugares donde antes no se había predicado el evangelio. Ahí establecen el gobierno de Dios. Son, a mi parecer, misioneros. Oye, nada que ver con lo que muchas veces se trata de enseñar, de que el apostolado lleva escolta y está en una posición de eminencia. No, amado, escúcheme, cuidado. Son personas de gran humildad porque han pasado por pruebas muy difíciles. Han vivido tentaciones en mil maneras. Han sido perseguidos, acusados y señalados en muchas maneras. Por eso digo, son misioneros, dispuestos a arriesgar todo para alcanzar a muchos. Los apóstoles han sido ejercitados en los dones casi siempre. El apóstol ejerce los 5 ministerios. Son maestros de la palabra. Son aún pastores. Ejercen el evangelismo en todas las formas.
y con fluidez, y son usados por el Espíritu Santo como profetas. Y como decía, ellos envían, fundan obras. Donde antes no había, ahí predican y fundan obras. Y son movidos por el Espíritu Santo para promover nuevos pastorados en la búsqueda de conquistar nuevos territorios para anunciar y establecer el reino de Dios y su justicia. Recuerda que casi siempre los apóstoles logran activar todos los dones del Espíritu Santo. Por eso, por lo menos los principales, por eso siempre son perseguidos, son murmurados, son criticados, son duramente atacados por Satanás y sus demonios, por medio del mundo y por medio de la religión sobre todo. El verdadero apóstol, amados, es un misionero, es un servidor, cuenta con una amplia capacidad de adaptación a las circunstancias más difíciles y prácticamente su dedicación a la obra es a tiempo completo. Hoy hay muchas congregaciones que no aceptan el ministerio apostólico y nosotros respetamos su posición, pero quienes no aceptan este ministerio ministerialmente están incompletos, porque la misma palabra declara que debemos estar fundados sobre la doctrina de los apóstoles y de los profetas. Amado, ya para ir finalizando, les comento que estos ministerios representan el liderazgo de la iglesia. Pero no olvides que el liderazgo dentro de la iglesia no es como el liderazgo del mundo. El liderazgo del mundo es piramidal. El que está en la punta de la pirámide, según el mundo, es el líder y el que sabe más, el que puede más, el que gana más. Mientras más alto, más inaccesible, pero no es así en la iglesia. En la iglesia el liderazgo más es como un árbol y sus raíces, donde la raíz es el apostolado que se deja ver en un tronco fuerte. Las primeras ramas son los profetas, las segundas ramas los maestros, las hojas los pastores y las flores y los frutos los evangelistas. El servicio de quienes se alimentan de ese árbol, ese es el propósito. Más o menos así es el liderazgo de la iglesia de Jesucristo. Jesús mismo hizo una comparación de este modelo de liderazgo. Si lo revisas en Juan 15, del 1 al 8, lo vas a leer cuando él dice, yo soy el árbol. Él dice la vid en la Biblia, pero yo les puedo mencionar a ustedes lo que quiere decir para quienes no están muy claros en lo que es la vid. Dice, yo soy el árbol verdadero. Mi padre es el agricultor. Toda rama que no lleve fruto la quitará y toda aquella rama que lleve fruto la limpiará para que lleve más fruto. Ya ustedes están limpios, dice la palabra, por la palabra que les he hablado. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como una rama no puede llevar fruto por sí misma si no permanece unida al árbol, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Dice Jesús, yo soy el árbol y ustedes las ramas. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada puedes hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como una rama y se secará. Y lo recogen para echarlas al fuego y arder. Si permaneces en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran y será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que lleven mucho fruto y sean así mis discípulos. Esto es maravilloso, amado. Esto es hermoso, porque muestra que el liderazgo empieza desde de abajo hacia arriba. Es una responsabilidad asumir el rol ministerial en cualquiera de sus áreas dentro de la iglesia, porque sobre tu espalda está la responsabilidad de las almas. Así que el liderazgo de todos en la iglesia es como un árbol unido por la misma savia. Esa savia, amados, es el Espíritu Santo, precioso Espíritu de Dios, el Espíritu de la vida. Todas nuestras células están conectadas. Son codependientes entre sí del patrón que es Cristo, que nos da vida. Ese patrón es Cristo Jesús.
Amado, para mí ha sido un placer, un honor compartir esta enseñanza con ustedes. Yo le pido al Señor que tus ojos sean abiertos este día, que puedas comprender la vocación para la cual tú fuiste llamado, aquel diseño para lo cual tú fuiste creado, y puedas alinearte con el propósito de Dios en la vida, para que puedas crecer en la palabra del Señor Jesucristo y en su poderoso llamamiento. Muy bien, te bendigo tu vida, amadísimos, en el poderoso nombre de Jesucristo. Te habló tu pastor, servidor y amigo Carlos Valdivieso, de Ministerios Casa de Vida y la Clínica del Alma. Si quieres el resto de las doctrinas fundamentales, comunícate con nosotros al +58 412 430 1362. Ese es un número WhatsApp, +58 412 430 1362. Bendiciones.